¿Habías escuchado de la Casa de los Perros? Si no es así, te invito a que te quedes, porque yo te contaré su oscura historia y la leyenda que la rodea. En el centro de Guadalajara, Jalisco, existe un lugar muy especial, el cual está rodeado de distintas historias de terror y leyendas, las cuales se han ido transmitiendo a lo largo de los años. Lo que hoy en día se conoce como el Museo del Periodismo y las Artes Gráficas, ubicado en Avenida Fray Antonio Alcalde 225, zona centro, también es conocida como la Casa de los Perros. Pero ¿cuál es el porqué de este nombre? Y el porqué de este nombre, pues se debe a la siguiente leyenda. El terrorífico relato cuenta la historia del matrimonio entre una mujer joven de nombre Ana González y un rico comerciante de café de nombre Jesús Flores. Tras pasar muchos años en soledad, a sus 70 años de edad, don Jesús buscó unir su vida a Ana, por lo que contrajo matrimonio con ella. Después de casarse, la pareja emprendió un viaje a Europa, travesía que estuvo a punto de terminar en una tragedia, ya que el barco en el que viajaban estuvo a punto de hundirse. Tras salvarse de morir, los dos enamorados juraron que, si uno de ellos moría, el otro rezaría un rosario durante su aniversario luctuoso. Cuando la pareja regresó de su viaje al viejo continente, Ana González comenzó a decorar de manera extraordinaria su casa. Incluso mandó a traer desde Nueva York las esculturas de dos perros, las cuales se encargarían de vigilar la casa que en su pasado había funcionado como la primera imprenta de Guadalajara. Los perros, que aún se pueden apreciar, apuntan hacia el norte y el sur de la ciudad. Poco tiempo después, aquella enorme casa se vistió de luto, pues don Jesús Flores falleció dejando toda su fortuna a su esposa. Sin embargo, Ana González se olvidó de aquella promesa que había hecho con su esposo, pues tras volverse a casar, no rezó el rosario que había prometido a su ahora exmarido. Desde entonces, se asegura que la casa está llena de fenómenos paranormales, los cuales relacionan al alma en pena de su antiguo dueño. La leyenda continúa y se dice que aquella persona que logra entrar a la Casa de los Perros a medianoche y reza en el centro de la casa un rosario por el alma de don Jesús mientras se alumbra con una veladora, recibirá de alguna forma las escrituras del lugar. Se dice que varias personas han intentado entrar a la Casa de los Perros y cumplir con ese ritual. Sin embargo, su valentía ha terminado a la hora de realizar el novenario, pues una voz de ultratumba responde a los rezos. La casa pasó por varios dueños, pero ninguno se quedó con ella y quedó abandonada, hasta que en la década de los 90 el Ayuntamiento de Guadalajara compró la propiedad y rindió un homenaje a su pasado, volviéndola a un museo del periodismo y de las artes gráficas. ¿Habías escuchado esta historia antes? ¿Qué te pareció? Déjalo en los comentarios. Hoy te contaré las trágicas historias detrás de la Posada del Sol. Comenzamos. Si no crees en los sucesos paranormales, tal vez estas historias te pueden hacer cambiar de opinión y creas que el hotel de verdad puede estar embrujado. Una de las leyendas más aterradoras cuenta que, en tiempos de guerra y crisis económicas, poco después de haberse creado el Hotel Posada del Sol, se encontró el cadáver de Fernando Saldaña, el mismo creador y propietario del inmueble, colgado de una campana en el patio, frente a la escultura de San Francisco de Asís. Desde entonces, se asegura que el fantasma de Saldaña aún recorre los pasillos de los edificios como una manera de proteger su obra. La razón de su muerte no está del todo clara, aunque ambas versiones coinciden en que se suicidó. Una responde a cuestiones de deudas contraídas para terminar la obra, y la otra, más fatal, menciona que le puso fin a su vida después de matar a sus hijos y esposa por razones económicas. La otra inquietante leyenda nos lleva a los años 60, cuando el Hotel Posada del Sol, después de pasar por varias administraciones, llegó a ser sede del IDECO. Una de las actividades que realizaba era cuidar a los niños de los trabajadores. Se cuenta que en la guardería se extravió una niña que, lamentablemente, tras las labores de búsqueda, fue hallada muerta en la habitación 103. Se cuenta que el espíritu de la niña quedó atrapado en el lugar y quien se atreva a entrar a la propiedad podría encontrársela. Sin embargo, a manera de ofrenda, la gente que tiene acceso al sitio... Si te gustan las historias de terror, te invito a que te quedes, porque hoy te contaré la leyenda del novio de la muerte. Cuenta la leyenda que Verónica era una joven alegre. Era novia de Fernando. Habían planeado casarse y una semana antes ella viajó fuera de la ciudad para entregar sus invitaciones. Cuando llegó el día del matrimonio, ella aún estaba en otra ciudad, pero decidió vestirse ahí y llegar de frente al matrimonio. Subió presurosa al auto y, sin saber por qué, empezó a tener una extraña sensación que la puso un poco inquieta. Su tía, que iba con ella, lo notó, pero le dijo que los matrimonios siempre son así. La mañana era triste y el clima muy malo, pues estaba lloviendo con regular intensidad.
Cuando ya estaban a 20 minutos de llegar a la ciudad, en un tramo lleno de curvas, el conductor, inmerso en la idea de llegar temprano a la boda, aceleró y no pudo controlar el auto que cayó a un barranco. La joven novia murió instantáneamente. Años más tarde, un compañero de su colegio tuvo que viajar solo por la carretera donde sucedió el accidente. Eran las 12 de la noche y antes de pasar por la curva donde murió Verónica, miró por el espejo retrovisor de su auto y no le fue difícil reconocer en aquella mujer que estaba sentada en el asiento de atrás. Era el mismo rostro de Verónica, pero este estaba desfigurado. Sintió tal terror que le hizo perder el control de todo y se estrelló, muriendo en el acto. Se dice que si viajas solo por esta carretera, no debes mirar tu espejo retrovisor, pues Verónica siempre... Si eres un amante del terror, te invito a que te quedes, porque hoy te contaré cómo es pasar una noche en uno de los lugares más encantados de todo el planeta, el Clown Motel. Comenzamos. Es uno de los hoteles encantados más terroríficos del mundo, pero no pienses en un extravagante castillo a la europea o en un casoplón repleto de fantasmas. Esto no va por ahí, y quizá por eso dé incluso más miedo. Con mucha menos dosis de glamour, el Clown Motel de Tonopah, un pequeño pueblo de Nevada en Estados Unidos, parece más bien salido de La Casa de los Mil Cadáveres o de cualquier otra de las mejores películas de terror. No es más que un viejo motel en la carretera que atraviesa esta localidad de menos de 3,000 habitantes, pero es muy creepy, como pocos, y ostenta con honor el título del motel más terrorífico de América. La temática es exactamente como su nombre indica, The Clown Motel. Cuenta con lo que debe ser la colección privada más grande de figuritas de payasos en el mundo. Si no te gustan los payasos, imagínate 2,000, venidos de todos los rincones del mundo. Y si estos, repartidos por el vestíbulo, la tienda y unas 30 habitaciones no son suficientes para ti, atrévete a pasar una noche y conocer el resto de los inquilinos. La historia del Clown Motel comenzó en 1985, cuando Leona y Leroy David lo construyeron en memoria de su padre, Clarence David, un amante de los payasos que dejó una colección de 150 en su casa. Los hermanos David decidieron utilizarlos como tema y punto focal de su motel en honor a su progenitor sin saber lo que se les venía encima. La culpable de todo, como en cualquier típica película de terror, muy a lo Poltergeist, fue la ubicación. Lejos de toda intención malévola, los David levantaron el edificio en una mitad del histórico cementerio Old Tonopah, en el que se sepultaron a muchos de los primeros trabajadores de la mina de plata que dio esplendor a la ciudad y que murieron en un trágico accidente, el incendio de la mina Belmont en 1911. Y parece ser que a los fantasmas de todos ellos no debió gustarles nada que les hicieran sombra a los payasos, y parece más que probado que en las noches vagan por las estancias bastante enojados. Así que si supera las caras de los payasos observándote desde el lobby a medianoche hasta entrar en tu cuarto, si eres capaz de apagar la luz y dormir con los que tendrás dentro vigilando tus horas de sueño, espera escuchar las voces que han espantado al país entero gracias a programas como Buscadores de Fantasmas e incluso a youtubers como Fazer o Brent Rivera, con más de 20 millones de suscriptores cada uno. Incluso las reseñas en Google han asegurado que las habitaciones como la 108, la 113, la 210 o la 214 son las más embrujadas de todas. Hay una reseña en la cual describen este caso. Mi mujer no paraba de sentir dolor y llorar cuando yo empecé a notar una sensación de acero frío en el cuello. Cuenta un camionero que paró a pasar la noche. Y así como estas, hay muchísimas historias que se pueden apreciar en su página de Google. ¿Y tú, te atreverías a pasar una noche en el Clown Motel? Cuéntamelo en los comentarios. ¿Habías escuchado sobre la casa de la tía Toña en el bosque de Chapultepec? Se trata de un inmueble ubicado en la tercera sección, el cual, según diversos testimonios, se encuentra encantada. La leyenda narra que la casa perteneció a una mujer adinerada que, con vocación altruista, adoptó a niños de la calle, los vistió y los alimentó sanamente. De acuerdo con el relato popular, la mujer asesinó a los niños, los arrojó al río en la barranca y finalmente ultimó su propia vida. Desde entonces, se dice que la casa está maldita. La tenebrosa leyenda ha hecho que cientos de personas intenten encontrar el inmueble para adentrarse en él. Sin embargo, existen 3 casas abandonadas que bien podrían ser la casa de la tía Toña. La primera está en Cumbres de Aculcingo, la segunda y la tercera en la barranca del Barrilaco en Lomas de Chapultepec. De acuerdo con los exploradores, la casa de Cumbre de Aculcingo es la que tiene mayor probabilidad de ser la casa de la tía Toña y es visible desde la barranca del castillo. Quienes han intentado adentrarse no han salido ilesos.
Se cuenta que hace unos años, 23 estudiantes cayeron en el barranco de 30 metros de profundidad al intentar cruzar el puente. Las autoridades locales comentan que constantemente han tenido que emprender labores de rescate para sacar niños y adolescentes que se empecinan en llegar a la propiedad privada. Según los testimonios de los dueños del terreno, la casa de la tía Toña existió, pero fue demolida y hoy es una residencia de lujo. Por su parte, las autoridades... Estoy seguro que has escuchado del charro negro, pero ¿conoces su leyenda? Quédate, que hoy te la contaré. Esta leyenda comienza con Adela, quien era una joven despreocupada para su época. Mientras las mujeres permanecían en casa atendiendo a los hombres de su familia, ella prefería la vida sin compromisos. Vagaba ya entrada la noche, en quién sabe dónde, a pesar de la preocupación de sus padres. Una de tantas noches se encontró en su camino con un hombre alto, de aspecto elegante, impecable traje negro, compuesto por una chaqueta corta, una camisa, un pantalón ajustado y un sombrero de ala ancha. Circulaba al lomo de un caballo enorme y de color azabache, que impresionó a la joven al instante por su gran porte, mirada elocuente y palabras cálidas. Tras una amable conversación, Adela aceptó aligerar el viaje y consintió a montar el caballo. En el instante justo que ella estuvo en el lomo del animal, este creció el doble de su tamaño, ardiendo en llamas. Le impidió el escape. Al escuchar los gritos de espanto de la joven, algunos salieron en su auxilio, solo para darse cuenta de que ella era ya propiedad del diablo, que en forma de charro negro cabalgaba todas las noches por los alrededores de la Ciudad de México, en busca de un alma incauta que llevar a sus dominios. Por ella no pudo hacerse nada, solo la vieron arder en llamas sobre el caballo, ahogándose en sus propios gritos de dolor y desesperación. Una de las leyendas de terror mexicanas más angustiante, sin duda. ¿Habías escuchado esta leyenda? ¿Qué te pareció? Déjalo en los comentarios. Si te gustan las historias de terror, te invito a que te quedes, porque hoy te contaré la leyenda de la hacienda embrujada de Cholul, la casona abandonada en Mérida. Comenzamos. San Pedro Cholul es una hacienda ubicada en el municipio de Mérida, en Yucatán, al oriente de la autopista que conduce a Motul, una casona que tuvo un papel importante entre el siglo XIX y XX, cuando las haciendas henequeneras le dieron auge al Estado. Actualmente, el lugar está en ruinas, pero durante el tiempo de su esplendor contaba con la casa principal, una capilla, una chimenea y construcciones menores. Sin embargo, poco queda de esa majestuosidad y hoy son pocas las personas que se atreven a visitarla, ya que dicen se convirtió en una casa embrujada. Hay dos leyendas relacionadas con este sitio. La primera de ellas señala que el dueño del lugar, de nombre Primitivo Casares, torturaba a sus trabajadores de forma déspota y cruel. Incluso se rumora que no le gustaba pagar en mano, sino que subía por un túnel a un castillo en lo alto de la casa, desde donde arrojaba billetes a fin de hacer menos a sus empleados. Fue entonces que uno de ellos lo enfrentó y con un machete le cortó la garganta. Al darse cuenta que había muerto, él junto con otros trabajadores intentaron despojarlo de sus cosas y su ropa, sin saber que al quitársela se darían cuenta que tenía una cola como la del diablo, razón por la que salieron huyendo del lugar. Hay otra historia que dice que dos trabajadores de la hacienda estaban por casarse, cuando un capataz de la casa violó a la joven novia, por lo que el prometido mató al agresor. No obstante, el remordimiento hizo que el novio acabara suicidándose. Sin embargo, los padres de este eran brujos y por el dolor decidieron lanzar una maldición a la casa de Cholul, llevándola a su perdición. A pesar de que ya pasaron muchos años de cualquiera de las dos historias, se dice que ninguno de los pobladores cercanos habla sobre el embrujo de la casona. Asimismo, aseguran que al acercarse al sitio se pueden percibir malas vibras o una energía muy fuerte. Además, gente de los alrededores dice que en el lugar se escuchan ruidos toda la noche y que grupos satánicos han realizado rituales de brujería ahí, por lo que creen que la casa cuenta con una puerta al infierno. ¿Habías escuchado de esta historia? ¿Qué te pareció? Déjalo en los comentarios. ¿Has escuchado sobre la ira de la muerte? Hoy te contaré la leyenda. Comenzamos. Esta leyenda cuenta que un joven vivía al lado de su madre. Él creció y decidió vivir solo. Su madre, al comprender su decisión, se puso triste y se fue a vivir a otro lugar. Una noche tocaron la puerta de la casa del joven, pero como ya era muy noche, él estaba dormido y entre sueños escuchó que era su madre insultándolo y aborreciéndolo. Al día siguiente, el hombre fue a preguntarle a su mamá del por qué se había comportado así, llevándose la sorpresa de que su mamá no había sido. Entonces, la siguiente noche ocurrió lo mismo. Él no hacía caso, pero a la tercera noche que su madre le decía que ella no había sido, decidió salir a ver quién era. Al abrir la puerta, se escuchó un fuerte ruido que despertó a todos.
él estaba en su casa agonizando y con cara de mucho terror por lo que había visto. Lo que se dice es que la muerte estaba buscando a su madre y al no encontrarla, se enfureció y se ensañó con él. Si te gustan las historias de terror, te recomiendo que te quedes, porque hoy te contaré la leyenda de terror del Hospital de Morelia y sus presencias sobrenaturales. Comenzamos. En la ciudad de Morelia, Michoacán, existe un hospital con una historia macabra que se ha transmitido de generación en generación. A pesar de su funcionamiento activo, este centro de salud se ha convertido en el epicentro de numerosas historias de terror que han desconcertado a los pacientes y personas por igual. Los pasillos y cuartos del hospital están llenos de inquietantes relatos que algunos afirman que han experimentado en carne propia. El vigilante del edificio, una figura clave en esta historia de misterio, es quien posee un conocimiento detallado de los eventos sobrenaturales que ocurren en el lugar. Uno de los lugares más perturbadores es el quirófano del hospital, el escenario de operaciones médicas, donde se han registrado innumerables fenómenos inexplicables. Por las noches, los sonidos inusuales resuenan en esta sala, desde utensilios que se caen hasta aparentes gritos desgarradores que hielan la sangre de quienes los escuchan. Se rumorea que una presencia en pena habita este lugar, incapaz de encontrar la paz y manifestándose incluso a través de las paredes. La morgue, el cuarto destinado a los cuerpos de quienes han fallecido en el hospital, es otro punto inquietante. Aquí, los testigos han reportado el rechinido de las puertas y extrañas voces, aunque algunos atribuyen estos fenómenos al gas liberado por los cadáveres. No explican el sonido de las puertas que se abren y cierran por sí solas, ni las camillas que parecen moverse sin ayuda. La sensación de ser observado en este recinto es inquietante, como si alguien o algo estuviera constantemente vigilando. En el 8º piso del hospital, en la sala de terapia intensiva, varias personas han dado testimonio de una figura espeluznante. Una mujer con una bata blanca que aparentemente sufre un intenso frío. Esta mujer deambula por los pasillos en un silencio sepulcral, dejando tras de sí manchas de sangre en el suelo y las paredes. Sin embargo, cuando el personal de intendencia acude a investigar, tanto la sangre como la misteriosa mujer han desaparecido sin dejar rastro. El vigilante del edificio, el más antiguo en el lugar, comparte una historia aterradora sobre la mujer del 8º piso. Se trata de una paciente que había recibido un trasplante de riñón, pero el órgano no funcionó como se esperaba. Nadie se percató de su existencia hasta que un día, al llegar a la sala, encontraron la ventana del 8º piso abierta y la mujer se había arrojado al vacío. Se cree que los terribles dolores que experimentó antes de su trágico final podrían estar relacionados con su presencia actual. Aunque algunos escépticos argumentan que estos eventos tienen explicaciones racionales, la persistencia de las historias y los testimonios inquietantes han convertido al Hospital de Morelia en un lugar infame, donde las presencias sobrenaturales y las historias de terror se entrelazan en una leyenda que ha perdurado a lo largo del tiempo. Si eres valiente, tal vez quieras visitar este hospital y comprobar por ti mismo la veracidad de estas inquietantes historias. El misterio radica en la ubicación de este edificio, ya que si la mujer se lanzó desde el 8º piso, no había en Morelia otro edificio con una altura mayor que el que se construyó en el terreno del antiguo Hospital General de Morelia. El antiguo hospital civil de la ciudad, con su arquitectura de estilo colonial, fue inaugurado en 1901 y se mantuvo operativo en ese lugar durante 56 años, hasta 1957, cuando fue trasladado a la ubicación que ocupó hasta hace poco el Hospital Civil Dr. Miguel Silva, cercano al Bosque Cuauhtémoc. En ese entonces, el edificio original del hospital fue demolido y el terreno fue ocupado posteriormente por la actual Unidad Médico Familiar del IMSS número 80. Sin embargo, la trama se complica aún más, ya que el sitio donde anteriormente funcionaba el Hospital Regional número 1 del IMSS se erigió una torre médica que se inauguró el 19 de enero de 1975 y que ha sido demolida desde entonces. Esta nueva perspectiva lleva a preguntarse, ¿podría ser que la emblemática torre de Nocupétaro, que permaneció en pie durante 40 años, sea el mismo Hospital Fantasma de Morelia? La relación entre la torre y la leyenda del hospital abandonado es intrigante y plantea la posibilidad de que la historia tome un giro aún más siniestro. ¿Habías escuchado de este hospital fantasma? ¿Qué te pareció? Déjamelo en los comentarios. Si te gustan las historias de terror, te invito a que te quedes, porque hoy te traigo una historia de esta saga de leyendas mexicanas llamada La Leyenda del Oro de Carranza. Comenzamos. En la ciudad de Tetla, Tlaxcala, hubo por mucho tiempo rumores de que estaba escondido el oro de Carranza, refiriéndose a los lingotes de oro y monedas pertenecientes al tesoro de la nación. Este caudal surgió, según algunos lugareños, cuando Venustiano Carranza huía de Álvaro Obregón con todo un tesoro transportado en tren.
Al llegar a Pisaco, el tren tuvo que detenerse, hecho que aprovecharon algunos vecinos para robar el botín cargado en cajas, misma que ocultaron en las casas de Tetla o enterraron en sus campos. Sin embargo, los hombres de Venustiano Carranza consiguieron descubrirlos, y después de que hubiesen ocultado el tesoro y maldecido los que los encontrasen, se desató una leyenda en torno al oro de Carranza. Un día marchaba un pastor por el campo cuando se le perdió un ternero. En su búsqueda halló una caja de monedas. Contento por el descubrimiento, se introdujo todas las monedas que pudo en los bolsillos, pero no podía cargar con todo. Por ello fue al pueblo y ahí le dijo a sus vecinos que había una caja llena de monedas. Todos marcharon muy entusiasmados. Cuando llegaron al lugar, vieron la caja, pero nada del tesoro. En vez de monedas había cenizas. Los vecinos, que ya se habían hecho ilusiones y que andaban fuera de sí, se enfadaron de forma monumental, apaleando al pobre campesino hasta que lo mataron. Pasó el tiempo y la gente fue olvidando el incidente. En la década de los 30, dos jóvenes andaban cerca de una barranca cuando sin querer dieron con una caja que se abrió, mostrando un sinfín de monedas deslumbrantes. La feliz pareja tomó parte del tesoro. Al llegar a sus casas, contaron las hazañas a sus familiares, quienes fueron juntas hasta el lugar donde habían encontrado dicha caja. Pero la historia se repitió. Ahí no había más que una caja con cenizas. El padre de la chica entró en una extraña irritación. Acusó al chico de estar abusando de la joven. Por otro lado, el padre del novio se defendió con violencia. Ambos se mataron mutuamente. Así fue pasando el tiempo. Surgieron otras historias de algunas personas que de pronto habían sido vistas con mucha riqueza. Tal es el caso de Susana. De ella se dice que encontró parte del tesoro y que con él se dedicó a llevar una vida de lujos. Cuando le preguntaron, ella decía que el dinero era de su marido, que se lo enviaba desde el extranjero. Pero un día apareció el marido y no parecía precisamente rico. El hombre vio cómo vivía su mujer, que además se había unido a otro hombre. Sin embargo, Susana le dijo a su marido que se olvidase de ella. Entonces el esposo, cegado por el dolor, mató al amante de Susana. Esta huyó y de nuevo otra desgracia por el oro de Carranza sucedió en Tlaxcala. ¿Habías escuchado de esta historia? ¿Qué opinas de ella? Déjalo en los comentarios. Hoy te contaré la intrigante historia de la Casa de las Brujas, un lugar donde tuvo presencia una mujer muy conocida de la cual ya les he hablado en este canal, Pachita. Espero que te guste este video y espero que te quedes hasta el final. Comenzamos. El edificio Río de Janeiro, ubicado en la confluencia de las calles Durango y Orizaba, en la emblemática colonia Roma de la Ciudad de México, se erige como un ícono arquitectónico, con una historia que captura la imaginación tanto de locales como de visitantes. Este inmueble, también conocido popularmente como la Casa de las Brujas, por su singular techo cónico y por contar con dos vanos falsos que recuerdan el rostro y atuendo de una bruja, se distingue notablemente dentro del paisaje urbano por sus características únicas. Concebido por el arquitecto e ingeniero británico Regis A. Pigeon en 1908, el diseño del edificio Río de Janeiro presenta una fachada elaborada en tabique rojo que evoca las tradicionales construcciones inglesas. El detalle de su techo cónico, por otro lado, hace alusión a la arquitectura religiosa alemana del siglo VII, marcando un contraste significativo con el predominante estilo Art Nouveau que caracteriza al resto de la colonia Roma. Este proyecto fue considerado por el expresidente Porfirio Díaz, con motivo de la celebración del centenario de la independencia de México. Desde su origen como un hotel de lujo, el inmueble ha experimentado cambios significativos. Especialmente destacable es la remodelación ocurrida en 1942, bajo la dirección del arquitecto mexicano Francisco J. Serrano. Esta intervención transformó el interior del edificio adaptándolo al estilo Art Deco, en contraposición a su fachada aún ecléctica, reflejando una mezcla de estilos formales que han enriquecido su valor estético y cultural. Esta singular edificación no solo ha capturado la atención de quienes la observan desde afuera, sino que también ha servido de inspiración en el ámbito literario. La novela El desfile del amor, ganadora del premio Herralde y escrita por Sergio Pitol, describe minuciosamente el edificio, evidenciando la fascinación que este inmueble ha generado a lo largo de los años y situándolo como un escenario clave en la narrativa. En la actualidad, el edificio no solo es reconocido por su arquitectura, sino también por formar parte del folclore local, con historias que incluyen apariciones y sucesos paranormales, según relatos de habitantes y vecinos del área. Actualmente, el edificio Río de Janeiro alberga en su planta baja el Bar Brujas, un espacio que ofrece una experiencia única a sus visitantes, al fusionar
el misticismo que rodea el inmueble con una propuesta gastronómica y coctelería contemporánea. Otro elemento que añade aún más misterio a su ya de por sí cautivadora historia de leyendas de Pachita, una chamana que, según cuentan, vivió en las dependencias de servicio del edificio, cuyas prácticas esotéricas y rituales supuestamente dejaron una huella indeleble en el lugar. Bárbara Guerrero, quien era conocida popularmente como Pachita, forma parte integral de la leyenda que rodea el edificio Río de Janeiro, sumergiendo al inmueble en una atmósfera de misterio y espiritualidad. Una personalidad enigmática del siglo XX en México. A la chamana se le atribuyen habilidades de curación y la realización de rituales chamánicos que desafiaban explicaciones convencionales. Pachita, cuyo nombre real era Bárbara Guerrero, supuestamente habitó en los cuartos de servicio del conocido como edificio Río de Janeiro o la Casa de las Brujas, lo que añade una aura sobrenatural al lugar. Según las historias que circulan entre conocedores de la tradición oral y registros de eventos esotéricos en México, Pachita realizaba sus cirugías espirituales utilizando únicamente un cuchillo y sin anestesia, en un estado de trance en el cual afirmaba ser el conducto de entidades espirituales con poderes curativos. La fama de Pachita trascendió más allá de los límites de la colonia Roma, atrayendo a un espectro diverso de visitantes que incluía desde ciudadanos comunes hasta figuras de la política y la élite empresarial del país, todos en busca de soluciones a sus dolencias y males que la medicina tradicional no había logrado resolver. ¿Y tú, ya habías escuchado de la Casa de las Brujas, este enigmático hotel donde Pachita hacía sus sesiones y sus cirugías curativas? ¿Qué opinas? Cuéntamelo en los comentarios.